Empezaremos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser los transistores. ¿Qué es un transistor? Es un dispositivo que regula el flujo de la corriente. Actúa como interruptor y está formado por materiales semiconductores. ¿Cuáles son sus funciones? Deja pasar o cortar señales a partir de una pequeña señal de mando. Abre y cierra circuitos para dejar pasar corrientes. Y amplifica señales. Ya hemos visto cómo es el transistor físicamente. Un momento, por favor. Ya. Entonces, el transistor tiene tres patitas, que hemos visto que es el colector, el emisor y la base. Entonces, ¿cuál es su funcionamiento? Cuando se entra una corriente a la base, entonces permite que pase la corriente del colector al emisor. Aquí estamos y tiene tres estados. Tiene un estado en corte, activa y en saturación. ¿Cuándo está en corte? Cuando no deja pasar nada de corriente de emisor a colector. En este caso este es un ejemplo de una llave que le está metiendo de emisor, ingresa, no deja pasar la corriente y se queda ahí. Vamos a hacerlo de esta manera. Tengo mi corriente que está circulando. Aquí encuentro un tapón, que sería mi base. No está dejando pasar el flujo de agua. Entonces, por lo tanto, esto se llama un transistor en corte. El segundo estado, cuando el transistor está en forma activa. Entonces voy a dejar mi flujo de agua y vemos que hay un pequeño trecho por donde deja pasar el flujo y permite que la corriente pase de emisor a colector. El siguiente estado es el estado de saturación. ¿Cuándo decimos que un transistor está saturado? Cuando deja pasar libremente la corriente de emisor a colector sin ninguna oposición. Entonces, tengo los tres estados que son en corte cuando no me deja pasar la corriente, en activo cuando me está permitiendo pasar cierto flujo de corriente y en saturación cuando me deja pasar toda la corriente sin ninguna diferenciación o sin ningún control. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguien? Dice, Dime. ¿cómo dice en la de activa? Activa es cuando podemos controlar la corriente mediante la base, o sea, nos deja pasar cierta cantidad de flujo de corriente, no toda la corriente, sino una cantidad limitada de corriente.
entre la base y el emisor. Algunos comparan, algunos comparan al transistor como una, algunos comparan al transistor como una pila. Es decir, si esta es mi pila, mi grifo, si lo cierro todo, entonces no me va a dejar pasar el flujo de corriente o de agua en este caso, haciendo una analogía. Entonces, por lo tanto, voy a decir que está en corte. Ahora, el segundo estado, cuando está activa. Entonces, yo regulo cuánta de agua voy a querer en mi salida, ¿verdad? Entonces, en mi salida voy a decirle que quiero un poco de agua o quiero todo el agua, depende de lo que yo requiera. Y el último estado en saturación, cuando me deja pasar todo el flujo de corriente, todo el flujo de corriente, y entonces, entonces no tengo control del flujo de corriente. Eso entonces lo llamo en saturación. ¿Ha estado respondida tu pregunta, Esteban? Sí, sí, Entonces, está muy claro. Entonces tiene que ser claro esta parte. Cuando digo que un transistor está en corte es porque no deja pasar flujo. Cuando digo que está en activa, deja pasar la cantidad de corriente que yo requiero. Y cuando digo que está en saturación, es que me deja pasar toda la corriente. Esos son los tres estados de trabajo del transistor. Entonces, como el transistor posee tres corrientes, tiene una corriente de base, que es esta de acá, voy a marcarlo. Mi corriente de base, mi corriente de colector mi corriente de colector y mi corriente de emisor. Entonces, voy a controlar, voy a controlar el paso entre emisor y colector de la corriente mediante la base. Mientras más corriente meta, mientras más corriente meta por la corriente de base, entonces más corriente me va a permitir controlar entre emisor y el colector. ¿Estamos bien claros hasta ahí? ¿Puedes repetir, por favor, Inge? Ya. Entonces tengo mi corriente de base. ¿Se ve mi mouse? ¿No se ve mi mouse? Se ve, se ve. Lento. Lento, sí, pero se ve. Ya, tengo un problema pues, con mi red. Ya, tengo mi corriente de base. El internet. Tengo mi corriente de base que me permite limitar la corriente que va a ocurrir entre colector y emisor. Es decir, es como mi llave. Mientras más corriente le meta a esta base, más corriente me va a controlar en este punto, entre colector y emisor. ¿Se entiende? Sí, sí. Más o menos. Y ahorita vamos a hacer la práctica y vamos a entenderlo mejor. Entonces, los transistores están compuestos por dos tipos, los que son tipo PNP y los tipos NPN. Y hemos visto que los tipos PNP son de material positivo, negativo, positivo. Y los NPN son negativo, positivo y negativo. Esa es su configuración. Entonces necesitamos polarizar un transistor para hacer su funcionamiento correctamente. ¿Cómo polarizamos un transistor de tipo PNP? Aquí está mi emisor, mi base, mi colector. A mi base le voy a dar una corriente negativa para que pueda habilitar
o deshabilitar o entrar en corte o en saturación entre el emisor y el colector para que pueda alimentar una corriente a mi resistencia de carga o a mi carga T que tenga en este punto. ¿Se ha entendido esa parte o no? Juan, No, dije no he entendido. Una vez más, por favor. ya. Tengo dos tipos de transistores. Tengo los transistores PNP, PNP y los transistores NPN. ¿Qué se diferencian entre ambos? Ambos manejan distinto tipo de corriente de control. En este caso, el PNP maneja en su base un negativo. Por lo tanto, le tengo que dar una corriente negativa para que pueda controlar la corriente entre emisor y colector, que va a terminar alimentando a mi resistencia de carga. En cambio, los transistores NPN necesitan una corriente positiva para que pueda regular lo que va a ser el paso de emisor a colector y mi resistencia de carga. ¿Ahora sí se entendió? Sí, ahora sí. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Pueden hacerlo en cualquier momento. Ahora, vamos a ver lo que son las fórmulas de los transistores. El transistor tiene unas intensidades. Hemos dicho que tiene corrientes de base, corriente de colector y corriente de emisor. Entonces, voy a decir que mi corriente de emisor va a ser igual a mi corriente de colector más mi corriente de base. Ahora, hay un detalle más que es importante en los transistores. Tienen, tienen una ganancia o beta, se le conoce, como ganancia del transistor o como beta. ¿Qué es la ganancia del transistor o el beta? Es lo que me va a indicar cuánto puede amplificar o de qué calidad es mi transistor. Entonces, mi beta es la corriente de colector sobre la corriente de base. Esto de la beta enseguida les voy a enseñar cómo se determina. Sus testers tienen medidores de beta, así que les voy a indicar cómo van a hacer para medir el beta en un tester, en un multímetro. La potencia. La potencia máxima es el voltaje por la corriente. En el transistor va a ser mi voltaje en el colector emisor por mi corriente de colector. Las tensiones. La tensión de voltaje de colector y base más el voltaje de base y emisor va a ser igual a mi voltaje de colector emisor. El circuito básico de un transistor es el siguiente. Tengo un transistor de tipo PNP. Mi negativo va a alimentar a mi base. Y este me va a permitir regular la corriente que va a pasar hasta mi resistencia de 1K ohmios. Denme un minuto, por favor.
Ya. Entonces, sus testers tienen en un costado unos agujeritos. No sé si han notado, dice PNP, NPN, ya dice HFE. ¿Alguna vez lo han notado? ¿Han notado? Esto es para medir transistores. Ah, Esto es para medir transistores, tipo NPN y tipo PNP. Entonces, cuando ustedes metan aquí, aquí les va a decir, aquí tiene base, emisor, colector. ¿Quién está su perro? Ya. Ese perro, cuidado, coma. Apaguen su micrófono desde el que tiene su perro ladrando. Ya. Entonces, su tester acá tiene. Esto debe ser su tester. Tiene NP y NPN. Tiene emisor, base, colector, emisor y al otro lado también tiene emisor, base, colector, emisor. Entonces, ustedes van a colocar sus transistores en donde corresponde. El colector voy a conectar aquí, el colector voy a colocar el base y el emisor. Y el dato que me muestra en el display va a ser mi beta o mi ganancia. Eso me va a decir de qué calidad es mi transistor. La calidad ideal sería 100 en beta. Pero también hay que revisar sus datos técnicos del transistor que vamos a emplear. En base a eso vamos a ir seleccionando qué transistor necesitamos. ¿Se entiende, no ve lo que es un beta? ¿O tienen dudas? ¿Se entiende? Entonces, pasemos a los ejercicios. Entonces, aquí he puesto un formulario que les voy a pasar por Classroom, donde la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de colector más la corriente de base. El beta es la corriente de colector dividido sobre la corriente de base. La potencia es igual al voltaje entre colector y emisor por la corriente de colector. La tensión, voltaje de colector y base es igual más voltaje de base emisor es igual al voltaje de colector emisor. ¿Cuándo decimos que un circuito o que un transistor está en corte? Cuando mi corriente de colector sea cero y mi corriente de emisor sea cero. Entonces, por lo tanto, voy a decir que mi transistor está en corte. Que hemos dicho que era corte cuando no deja pasar corriente entre el emisor y el colector. ¿Cuándo voy a decir que está en saturación? Cuando mi corriente de colector sea menor a la multiplicación de mi beta por la corriente de base. Entonces, en ese instante voy a decir que está en saturación.
Para los que dicen que está lento su internet, no se preocupen, estoy grabando la clase y una vez que termine la voy a subir a YouTube y les voy a pasar el enlace para que puedan ver la clase, no se preocupen. Inge, una pregunta. Si el transistor dice 2N, ¿cómo vamos a medir en el PNP? En el NPN sería, ¿cierto? ¿O ¿Qué dice tu transistor? 2N? No dice PNP ni NPN. Claro, es que está por... Es su modelo, debe ser 2N2222 tal vez. Exacto. Esto es 2N2222, ¿verdad? Entonces Sí. lo que tenemos que hacer es buscar el datasheet. 2N22 datasheet. Y en el datasheet me va a decir qué tipo de transistor es. Me va a decir que es un transistor PNP. Perdón, NPN. Es de base positiva. Entonces con este dato ya sabes qué es tu transistor. Entonces en tu multímetro vas a colocarlo en NP, sabiendo cuál es ya la base, el emisor y colector. Y te va a botar un resultado en el display. Tiene que ser siempre mayor a 50. Si es menor a 50, entonces está quemado tu transistor. Un detallito que también estaba olvidando. Ya. Entonces, vamos con el ejercicio 1. Oh, se me ha borrado. Aquí está. Vamos con el ejercicio 1. Tengo este circuito. Este es mi circuito donde estoy empleando un transistor tipo NPN. Tengo que su positivo, a su base positiva, tengo que alimentarle con mi positivo de mi alimentación para que me pueda dejar el flujo de corrientes. Entonces tengo ejercicio 1. Hallar la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor y estados del transistor sabiendo los siguientes datos. Mi ganancia o mi beta es igual a 60. Mi voltaje de colector a emisor es de 0.2 voltios. Mi voltaje entre base y emisor es de 0.7 voltios. ¿Qué va a ocurrir cuando mi interruptor esté cerrado? Cuando cierre mi interruptor. ¿Y qué va a ocurrir cuando mi interruptor esté abierto? ¿Estamos listos? ¿Se acuerdan circuitos o no se acuerdan circuitos? Hablen, no callen para siempre. Veamos para el primer... tenemos 10 minutos. Ya, veamos para el primer caso. Cuando mi interruptor esté cerrado, ¿qué va a ocurrir con mi circuito cuando cierre mi interruptor? ¿Qué ocurre cuando cierra mi interruptor? Mi corriente, ¿por dónde va a ir? Pueden marcar también ustedes en mi pizarrón si quieren. Pueden probar esa función. Entonces, mi corriente está recorriendo por acá. Está llegando hasta acá. Está viniendo por acá hasta este punto. ¿Qué pasa en este punto? En este nodo. ¿Qué corriente está llegando a este punto? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. No, negativa.
Veamos mi negativo. ¿Dónde está llegando mi negativo? Está llegando a este nodo. Por lo tanto, mi corriente positiva solo está llegando mi corriente positiva solo está llegando hasta aquí. Y este otro lado se está alimentando con corriente negativa. Entonces, ¿qué tipo de corriente le está llegando a mi base de mi transistor? ¿Está llegando positiva o negativa? Hablen. Negativa. Entonces hago mi análisis y a mi base solamente está llegando negativa. ¿Y con negativa puedo activar mi transistor? No. No, No. porque es tipo PN, es N, PN. Es negativo, positivo, negativo. Con una corriente negativo, mi transistor no puede ser activado. Por lo tanto, mi corriente que está viniendo por base, mi corriente, mi corriente de base va a ser igual a 0 amperes. Y mi corriente de emisor, ¿cuánto va a ser también? ¿A emisor qué corriente le está llegando? Negativa. Por lo tanto, mi corriente de emisor va a ser igual a 0 amperes. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que cuando está en corte, si mi corriente de colector y mi corriente de emisor es 0, entonces mi interruptor, mi transistor se encuentra en corte. Entonces, esa sería mi primera respuesta. Cuando el interruptor está cerrado, mi interruptor se encuentra en corte. Vamos con la segunda o probaremos en el simulador. Entonces, voy a revisar cuánto está mi corriente acá. 0 amperes. Acá, 0 voltios, 0 amperes. ¿Se nota? Sí. O está muy pequeño? Se nota. Se nota. Aquí está. Voltaje 0. Creo que se ve o no se ve. Se ve, dice. 0, 0 voltios, 0 amperes. En corriente de emisor, 0 voltios, 0 amperes. Y en mi corriente de colector, 30 voltios, 0 amperes. Entonces no tengo circulación de corriente. Por lo tanto, mi transistor se encuentra en corte. No deja pasar la corriente. ¿Entendido lo que es corte? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, dice. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda parte. Voy a cerrar la reunión y voy a evitar otra reunión. Es que Zoom solamente nos permite 40 minutos de clase. Enseguida entonces les mando para la solución, para la segunda parte del ejercicio.
Ya. Creo que son todos los que estaban. Vamos con la... No, nos falta Chambi y Poma. Vamos con la segunda parte del ejercicio. ¿Qué ocurriría cuando el interruptor esté abierto? Voy a abrir mi interruptor. Entonces, ¿qué pasa con mi circuito? Vamos a hacer un nuevo análisis de circuitos. Voy a ver, mi corriente parte por aquí, viene hasta acá, baja, llega hasta este punto. ¿Logra pasar, sí o no? ¿Sí o no? No sabemos todavía. Llega hasta este nodo. Mi corriente pasa por acá. Llega a pasar por acá. Llega a este nodo. En este nodo, ¿qué está pasando? En este nodo no pasa nada. Está abierto el circuito, ¿verdad? Entonces no tengo ningún negativo que me llegue a este punto. Entonces llega a su base. ¿Qué tipo de corriente llega a la base? ¿Positiva o negativa? Hablen, muchachos. Activen su micrófono. Entonces está llegando una corriente Positivo. positiva. Entonces, Positivo. como es un transistor NPN, entonces me deja pasar la corriente. Entonces está pasando mi corriente por este punto. Se está cerrando mi circuito. ¿Correcto o incorrecto? Recto. Entonces, hagamos un análisis del circuito. Me dice que mi voltaje entre colector y emisor es de 0.2 voltios. En este punto tengo 0.2 voltios. ¿Qué más me dice? Mi voltaje entre base y emisor es de 0.7 voltios. Mi voltaje entre este punto y este otro punto es de 0.7 voltios. Tengo 0.2 y 0.7. Hagamos un análisis de circuito. Mi corriente va a circular por acá, va a llegar acá. ¿A qué va a ser igual mi voltaje total? Mi voltaje total va a ser igual a... ¿Qué tengo acá? El voltaje de la resistencia más... ¿Qué más tengo en mi circuito? En todo este camino tengo esta y esta. Es como si tuviera en serie conectado mi transistor y mi resistencia. ¿Qué tengo? Tengo mi voltaje de mi resistencia y tengo el voltaje de colector y emisor. ¿Cuánto es el voltaje de emisor, de colector y emisor? Es de 0.2 voltios. Entonces, el voltaje de emisor, de colector y emisor, 0.2. Entonces sería 30 voltios va a ser igual a mi voltaje de mi resistencia.
más 0.2 voltios. ¿Qué necesito hallar? Necesito hallar la corriente de mi colector. Es decir, esta corriente. Mi IC de este punto. Esto quiero hallar, mi IC. Entonces, mi voltaje de mi resistencia, ¿qué sería igual? Voltaje de resistencia va a ser igual a la corriente de resistencia a mi... Hable, muchachos. Resistencia por la corriente de colector. ¿Sí o no? ¿O se han perdido? Hablen, hablen, digan algo. Digan sí, no. ¿Estamos bien en los cálculos o se han perdido? Quiero saber eso. Me he perdido, digo yo. Ya, entonces volvamos a empezar. Ya, en nuestro primer análisis de circuito hemos visto que le está llegando una corriente positiva a mi base. Por lo tanto, me va a dejar circular corriente de colector a emisor. Ahí estamos bien, ¿verdad? Listo. Hasta ahí estamos correctos. Entonces, vamos a analizar dos ramas. Voy a analizar dos ramas. Mi primera rama que voy a analizar va a ser de acá. Llega acá y está pasando corriente, ¿verdad? Esta es mi primera rama que voy a analizar. Quiero determinar cuánto es la corriente en el colector. ¿Se entiende, verdad? Ahora sí. El ejercicio, el ejercicio nos pide hallar la corriente del colector. Entonces, vamos a hacer un análisis. En este circuito, ¿qué está? ¿Qué tenemos? Tenemos una resistencia. Tenemos una resistencia. Y tenemos un transistor conectado entre colector y emisor. ¿Lo ven? Solo estamos analizando esta rama. Es un circuito en serie, ¿lo ve? ¿Se acuerdan circuitos en serie? El voltaje total va a ser igual a la caída de voltaje del primero, más la caída de voltaje del segundo, más la caída del voltaje del tercero, más la caída de voltaje de todos los que estén en serie. ¿Se acuerdan o no esto, la ley de Ohm? Sí. Ya. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo mi voltaje total que va a ser 30 voltios. ¿Qué tengo más? Tengo el voltaje de mi resistencia, que sería este de acá. Tengo un voltaje de resistencia. ¿Qué más tengo? Tengo un voltaje entre el emisor y el colector, entre estos dos puntos, que es de 0.2 voltios. Aquí me está dando 0.2 voltios voltaje de colector a emisor. Entonces,
Mi voltaje total va a ser la suma del voltaje de la resistencia más la suma del voltaje entre colector y emisor. Voy a sacar mis datos y tengo que 30 es igual a voltaje de resistencia más 0.2 voltios entre el colector y el emisor. ¿Qué es lo que necesito? ¿Necesito el voltaje de resistencia? No. Necesito la corriente de colector. Entonces, mi voltaje de resistencia va a ser igual a mi resistencia, que sé cuánto vale, ¿no ve? Aquí está con 2K. Sí. Y mi corriente de colector sé cuánto es, todavía no sé cuánto es. Entonces voy a reemplazar este dato en esto. Mi fórmula va a quedar de la siguiente manera. 30 es igual a R por I de colector más 0.2. De aquí, ¿qué tengo que despejar? Tengo que despejar la corriente de colector. Corriente. 30 menos, está sumando mi 0.2, va a pasar a restar, va a ser igual a la resistencia por la corriente de colector. ¿Qué más voy a pasar aquí? ¿Qué más voy a llegar a despejar? Mi corriente de colector va a ser igual, mi corriente de colector va a ser igual a 30 menos 0.2, todo esto 2K. dividido sobre mi resistencia, ¿verdad? Y dice, ¿Cuánto vale resistencia? 2K 2 kilos ohmios. dividido entre 2000. ¿Cuánto es mi resultado? Mi corriente de colector es igual 30 menos 2. Aquí vamos a hacer 30 menos 0.2 igual a 29 dividido sobre 2000 igual a 0.0149 amperes. Si lo convierto a miliamperes va a ser I de colector igual a 14.9 miliamperes. Entonces ya tengo mi corriente de colector. Sigamos. Ahora voy a analizar mi siguiente rama. Voy a analizar de esta rama que viene por acá. ¿Estamos? ¿Qué tenemos en este circuito? Está en serie. ¿Qué está en serie? Mi resistencia. Una resistencia Una y resistencia de base y mi base con mi con emisor. emisor. Ajá. Hago el mismo análisis. Mi voltaje total va a ser igual a mi resistencia de base, perdón, voltaje de resistencia de base más voltaje de emisor de base emisor. Tenemos como dato el voltaje de emisor de base emisor. Aquí tengo voltaje de base emisor es igual a 0.7 voltios. Mismo análisis. Este vale 30 voltios. Igual, voltaje de resistencia base, no sé. Va a ser resistencia de base por mi corriente de base, ¿verdad? Como arriba. Más el voltaje de base. ¿Cuánto es el voltaje de base emisor? 0.7 voltios.
En este punto tengo 0.7 voltios. Entre base y emisor. Igual que hace rato. Voy a despejar. ...30 menos 0.7... todo esto dividido sobre mi resistencia de base. Mi resistencia de base va a ser igual a mi corriente de base. ¿Cuánto vale mi corriente de base? Vale 100K. $100,000. Hago mis cálculos. 30 menos 0.7 dividido sobre 100,000 va a ser igual a mi corriente de base es igual a 0.00293 amperes o 293 microamperes, ¿correcto? Entonces comprobaré si mi simulación es correcta, si mis datos son correctos. Voy a revisar en mi simulación. ¿Cuánto de corriente tengo acá? No nos deja ver este de acá. Pero a ver, vamos a poner acá un amperímetro. Y aquí otro amperímetro. Entonces, primeramente, mi corriente de colector, ¿cuánto hallado? 14.9 miliamperes. ¿Cumple o no cumple? Aquí está mi simulación, 14.9 miliamperes. Mis resultados están correctos. Siguiente, mi corriente en base, ¿cuánto hallado? 0.93 microamperes. Perdón, 293 microamperes. En mi simulación 293 microamperes. Por lo tanto, mis resultados están correctos. ¿Qué me falta? Me falta la corriente de emisor. ¿Cómo voy a hallar la corriente de emisor? Aquí está. La corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Entonces, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente de colector. ¿Cuánto vale mi corriente de emisor entonces? Va a ser igual a 14.9 miliamperes. Más, ¿cuánto vale la corriente? Perdón, la corriente, esta es la corriente de colector. ¿Cuánto vale la corriente de base? 0.293 miliamperes. Tengo que poner todo en mili o en micro. ¿Verdad? ¿Se ha entendido por qué he hecho esto? ¿Por qué he puesto el 0 por delante? ¿Se ha entendido por qué? Esto lo tengo que convertir a mili. Esto es en micro y esto es en miliamperes.
Entonces, ¿cuánto me sale la suma total? Mi I de base, de emisor va a ser, voy a usar mi calculadora si quieren, 0.293 más 14.9 igual a 15.93. 15.193. Mi corriente de emisor. Vamos a comprobarlo. Vamos a colocar un amperímetro acá. Sale 15.2 miliamperes. ¿Cuánto ha hallado? Mi corriente de emisor 1593. Redondeado 2. ¿Correcto? Sí. He hallado, entonces, he hallado mis tres corrientes de mi transistor. Ahora tengo que determinar en qué está. ¿Está en saturación, corte o activa? ¿Cómo hallo eso? Activo. Vamos a revisar. Me dice cuando está en saturación, mi corriente de emisor es menor a mi beta por mi corriente de base. Vamos a comprobar. Ahorita no puede estar en corte, ¿verdad? Porque mi corriente de colector no es cero. Mi corriente de emisor no es cero. Probemos si está en saturación. Mi IC, ¿cuánto vale? 14.9. Es menor a mi beta. ¿Cuánto vale mi beta? Como dato. Mi ejercicio aquí me daba mi beta o mi ganancia 60. 60 por mi corriente de base. ¿Cuánto vale mi corriente de base? 293. 293. Comprobemos entonces. Voy a multiplicar 60 por 0.293. ¿Cuánto es? 17. 14.9 es menor a 17.58. Por lo tanto, ¿se encuentra en saturación, sí o no? Sí. Sí, se encuentra en saturación. El transistor está saturado. Por lo tanto, me está dejando pasar toda la corriente que puede. Toda la corriente está pudiendo circular por acá. No está limitando mi transistor. Entonces, esos son los dos estados, en corte y en saturación. ¿Se ha entendido el ejercicio? ¿O quieren hacer uno más? Unito más a ver, dice. Uno más. Uno más dice. Ya. ¿Quiénes no han entendido? El problema con Zoom es de que nos limita.